Hola, soy Rosa Liarte y voy a explicar el sector primario para nivel tercero de ESO de Geografía. Las dos actividades principales que mueven el sector primario son la agricultura y la pesca, y vamos a ver qué vas a aprender en esta unidad. Pues vas a aprender una de las actividades más importantes que hay en el sector primario, que son la agricultura y la pesca. En este caso vamos a conocer los diferentes tipos de agricultura que existen y cómo tienen un gran impacto en la tierra y en el medio ambiente, la agricultura en Europa y en España, la industria de la pesca y los problemas de la sobrepesca, y además aprenderemos sobre la silvicultura. ¿Y qué tipo de agricultura hay? Vamos con la primera parte del esquema. La agricultura o ganadería significa el cultivo o producción de la tierra y del cuidado de animales. Todo ello para producir comida, que es lo más importante para el ser humano. Hay tres tipos de ganadería: el cultivo de plantas, la cría de ganado o la ganadería mixta, donde se cultiva y se crían animales. La agricultura se puede hacer mediante diferentes métodos. Entre ellos hay el trabajo manual, que es el trabajo hecho por las propias personas. También otro método es la mecanización, que es usando máquinas para trabajar en lugar del trabajo manual. O también hay diferentes formas de regadío. En este caso puede ser natural por la lluvia o usando irrigación, que es la mecanización del riego. Se suele hacer en grandes campos o en la cultura de invernadero. También, continuando, tenemos materiales químicos que se usan. Pueden usarse herbicidas, pesticidas y fertilizantes, o también hay agricultura que es biológica y no utiliza nada de materiales químicos, o según las diferentes semillas, pues científicamente desarrolladas que las hacen resistentes y con mayor rendimiento para mayor productividad en la agricultura. Así que, continuando con esto, podemos clasificar los métodos de agricultura dependiendo de la inversión que se haya hecho. Así vamos a conocer que existe la agricultura, por un lado, intensiva, que es la que intenta maximizar la producción y los beneficios y usa gran cantidad de inversión. Y luego tenemos, por otro lado, la agricultura extensiva, que es la que usa menos inversión, reduce los costes. Son normalmente agriculturas muy grandes también, pero lo que significa que a veces tienen menos rendimientos. Para que entiendas mejor ambas diferencias, tienes aquí una imagen. En la agricultura intensiva se busca una producción grande en poco espacio, por lo que conlleva a un mayor desgaste de ese sitio y es propio de los países industrializados. Sin embargo, en la agricultura extensiva depende de una mayor superficie, provoca menor presión sobre el lugar, se hace con relaciones ecológicas, pero sus beneficios comerciales pues son menores. Así puedes entender mejor esta diferencia. Pero no solo existe en la agricultura, también lo podemos ver en la ganadería. Aquí tienes ejemplo de una ganadería intensiva que aprovecha el espacio y obtiene mayores beneficios, y aquí puedes conocer lo que es una ganadería extensiva, que es donde se encuentra el ganado pastoreando más libremente, ¿no? Por lo que los beneficios son menores. Continuando con la unidad, podemos conocer también qué sucede con la producción en el mundo de la agricultura. En la agricultura de subsistencia, que es un tipo de agricultura en la que tenemos que la producción se come por el agricultor y su familia, o también por gente cercana a la familia o de la comunidad. Y luego existe también la agricultura comercial, que se produce para vender, para obtener beneficios, y puede ser vendido localmente o exportar a otros sitios. Pero el tipo de agricultura varía dependiendo el lugar donde se encuentre. Así depende de diferentes factores. ¿Qué factores influyen en la agricultura? Pues por un lado los factores físicos, como el clima, el relieve y el tipo de suelo de la zona donde se produzca esa agricultura, y los factores humanos, la cantidad de capital que se tenga y que tenga el agricultor para invertir, el coste del trabajo manual y tecnológico que tenga esa zona de agricultura, subvenciones políticas y medioambientales que tenga esa zona o ese lugar, y la demanda de producción que haya para cultivar más o menos.
Conociendo los casos de estudio en geografía, como vamos viendo, vamos a conocer la agricultura en países pobres. ¿Qué sucede en los países pobres y cómo se cultiva? Pues la mayoría de la agricultura es pequeña y encontramos agricultura de subsistencia en la que son autosuficientes. Una agricultura comercial que produce para exportar, por ejemplo, también café, té, tabaco, cacao, especias, flores o nueces. Agricultura comercial que produce para vender localmente en su zona, y también encontramos grandes plantaciones de grandes compañías que explotan esta zona, y pequeños agricultores también que son nómadas y hacen agricultura en esa zona, cultivan. Caso de estudio que vamos a conocer de agricultura en países pobres, pues es la agricultura de subsistencia en Etiopía y el té Darjeeling. Vamos con el primero, con la agricultura de subsistencia en Etiopía. Y en este caso está situada al este de África y tiene un clima tropical. Etiopía. ¿Qué sucede con esto? Pues que a baja altitud hace calor con las lluvias escasas e irregulares. Cultivos que son resistentes a la sequía, donde se planta sorgo o mijo. Encontramos agriculturas nómadas también, y a gran altitud encontramos cultivos como el trigo y la cebada. El maíz lo encontramos solamente en zonas de más lluvia, y también encontramos otros cultivos como legumbres y batatas. Así como puedes ver, la zona de Etiopía tiene gran cantidad de diferentes cultivos. Aquí tienes una imagen del cultivo en esta zona. ¿Qué tiene además de características para conocer cómo es la agricultura en esta zona? Alrededor del 86% del trabajo de Etiopía es la agricultura. La mayoría son agricultores de subsistencia, aunque muchos exportan de forma local. La mayoría de las personas allí no pueden afrontar maquinaria, por lo que el trabajo está hecho con herramientas simples o trabajo manual o con animales. No hay irrigación, por lo que dependen del buen clima, y un gran problema es la erosión del suelo debido a la deforestación y el sobrepastoreo. El sobrepastoreo se refiere a cuando hay muchísimo ganado que come en esa zona. Una de las principales exportaciones de Etiopía es el café. Características, pues que la mayoría está cultivado por pequeños agricultores, las exportaciones las hacen compañías multinacionales que compiten por el buen precio, y esto lleva a que los agricultores obtengan un bajo precio por el café, haciendo así explotaciones, aunque luego el producto se venda caro en países desarrollados. Continuando con otro caso de estudio, hemos dicho que vamos a conocer el té Darjeeling, y es que es un té que se consume mundialmente. La gran cantidad de té mundial está plantando en grandes plantaciones donde los agricultores tienen un bajo salario. El té se vende a bajo precio a grandes compañías internacionales. Sin embargo, la situación es diferente en el Darjeeling al norte de la India. Y es que, ¿cuáles son las características de este té? Pues su producción comenzó hacia 1850 por los ingleses que colonizaron la India, y hay numerosos pequeños y medianos productores de té. El té aquí es de gran calidad, donde tiene estándares de calidad estrictos, y esto significa que se obtiene mejor precio por el producto. Los trabajadores obtienen mejores salarios y condiciones laborales que en otros sitios, así que puedes ver una gran diferencia en la agricultura en países pobres, y aquí tienes una imagen de la agricultura del té Darjeeling en India. Y una vez visto los países pobres, vamos a conocer la agricultura en países ricos. ¿Y cuáles son las características de la agricultura en países ricos? Pues bien, vamos a conocerlas. Aquí la agricultura es totalmente comercial, donde la tierra cultivada es llevada por agronegocios, que son negocios de agricultura. Son grandes terrenos comerciales que llevan grandes compañías. Estas grandes compañías invierten en tecnología moderna y maquinaria para hacer las tierras eficientes. Y el tipo de agricultura depende del relieve, el suelo y el clima de la zona. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Dos casos de estudio. Uno es el cultivo en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las características del cultivo en Estados Unidos? La mayoría del cultivo es
trigo, maíz y soja, que necesitan una buena tierra, veranos templados y lluvia suficiente, y los terrenos deben ser lo más eficientes posible. ¿Por qué? Pues porque solo cultivan una cosecha y se llama así monocultura. Usan máquinas para arar la tierra, siembra y cosechar cultivos. Ejemplo de ello son estas imágenes de los cultivos en Estados Unidos con grandes maquinarias. Y además usan variedad de semillas para obtener grandes rendimientos y ser resistentes a las plagas que hayan. Usan también pesticidas y herbicidas para matar plagas y malas hierbas y fertilizantes químicos. Para usar las máquinas de forma eficiente, la tierra debe ser plana y los campos muy grandes, como la imagen que te he mostrado antes. Y preparar estas tierras lleva un gran impacto en el paisaje, por lo que incrementa la erosión del suelo. Esto es un gran problema para el medio ambiente. Se necesita poca gente para trabajar estas tierras, obteniendo grandes rendimientos y beneficios para el que obtenga este negocio. Siguiendo con los ejemplos, vamos a conocer otro caso de estudio que es la cría de ganado en los países ricos. ¿Y cómo se hace? Pues como en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Australia, gran cantidad de ranchos producen carne de vacuno. Las vacas viven fuera la mayoría del tiempo y usan tierras que no valen para plantación, y el suelo no necesita ser muy fértil porque no necesita lluvia para que crezca la hierba. Se necesita poca gente para trabajar en un rancho. Muchos usan aviones para rastrear el rancho. Así se necesita poca gente para cuidar a miles de animales, y es una forma diferente de obtener ganadería en los países ricos. Recuerda que este es el glosario de la unidad y además también las palabras con asterisco. Siguiendo con la explicación, vamos a ver la agricultura en Europa. Tenemos que conocer las características de la agricultura en Europa, por lo que vamos a ver su principal característica es que, como en Estados Unidos, muchas tierras están llevadas por agronegocios, pero también hay pequeñas tierras. La Unión Europea juega un gran papel en la agricultura en Europa. ¿Y cómo hace esto la Unión Europea? Pues con la PAC, la Política Agrícola Común, que se llama PAC, conocida como la PAC. ¿Qué hace la PAC? Pues respalda la agricultura en la Unión Europea, y además el 41% del presupuesto de la Unión Europea se gasta en la PAC. Así que es muy importante. ¿Cuáles son los principales objetivos? Pues producir comida segura y de calidad, apoyar el desarrollo económico de áreas rurales y además proteger el medio ambiente y el bienestar de los animales. ¿Qué más tenemos que apoyar la PAC? Pues la PAC apoya a los agricultores dando subsidios, que son ayudas a cambio que obtienen por trabajar en la agricultura. ¿Qué obtienen? Pues cuidar a los animales correctamente, fomentar la biodiversidad y proteger a las tierras. Si estas tres cosas las cumplen los agricultores, obtienen ayuda de la PAC. Y además reciben ayuda si ocurren desastres naturales también o un brote de enfermedad en sus tierras. Y también pagan por la investigación de nuevas técnicas en cultivo y procesamiento de alimentos. Para que tengas más claro qué es la PAC, aquí tienes una imagen que te explica qué es la política común europea. Millones de agricultores a tiempo completo es lo que se pide. Además, que el territorio de la Unión Europea, el 77% es rural, y hay 46 millones de empleos procedentes de la agricultura hoy día en la Unión Europea. ¿Qué es lo que hace la PAC? ¿Cuáles son sus tres principales objetivos que dice aquí, ¿no? Para apoyar a los agricultores europeos? Primero, garantizar un suministro seguro de alimentos de calidad a precios asequibles para 500 millones de europeos, ayudar al medio ambiente y a combatir el cambio climático y conservar la diversidad y vitalidad de la agricultura europea. Todo esto es lo que cumple la PAC. Así puedes entender mejor cómo los agricultores reciben su ayuda. Y conociendo Europa, pues vamos a conocer dos casos de estudio de Europa. Uno es la agricultura mixta en Europa y el otro la producción de leche en Europa. Vamos con la primera parte, la agricultura mixta en Europa. Y es que es común en muchos países de Europa donde la gestionan familias y son de mediano tamaño. Plantan también comida para los animales de las granjas y usan el estiércol de los animales como fertilizante natural. Normalmente los campos son pequeños, teniendo una zona para los animales.
Algunos usan la rotación de cultivos. ¿Qué es la rotación de cultivos? Pues que cada año cambian de cultivo de cada campo y en algunos no plantan nada para dejar que se recupere esa tierra. A eso se le conoce como tierra en barbecho. Pero además producen gran gama de productos como el trigo, maíz, leche y queso. A esto se le llaman policultivos. Acuérdate de este nombre. Continuando con el segundo caso de estudio, vamos a conocer la producción de leche en Europa. Y es que es muy importante. Además, estas imágenes te sonarán, ¿no? Vacas lecheras que están suministrando leche a estas empresas. Y es que la producción de leche en Europa se realiza con la cría de vacas normalmente y además son mecanizadas, ¿eh? La mayoría son mecanizados con máquinas para alimentar y extraer la leche de los animales, como te he enseñado en la imagen anterior. Las vacas tienen una dieta controlada y se monitoriza tanto su peso como su salud todo el rato. Las vacas viven dentro de la granja la mayoría del tiempo. Así son vacas lecheras. Continuando con estos dos casos de estudios en Europa, nos vamos a conocer la agricultura en España. Vamos a ver sus características de la agricultura en España. Y es que 1/3 del territorio español es usado para la agricultura. No sé si lo sabías, pero es muy importante. Y alrededor del 4% de la fuerza de trabajo está en la agricultura. España exporta gran cantidad de producción agrícola, principalmente a la Unión Europea. Y las principales exportaciones son aceites, frutas, que está ahí mal escrito, verduras, vino y cerdo. Los agricultores españoles reciben subsidios y asistencia de la Unión Europea. ¿Qué tipo de agricultura hay en España? Vamos a conocerla al detalle. En el norte de España tenemos el pastoreo debido a las abundantes lluvias y hierbas, Pastoreo gracias a las lluvias que hay en el norte y hay abundantes hierbas. En la meseta central tenemos el cereal y no hay irrigación. También encontramos viñedos en La Rioja y Valdepeñas. En Andalucía Este se cosechan frutas como fresas con irrigación y también campos de arroz. En Andalucía en el interior, pues se cosechan las aceitunas, siendo España el mayor exportador del mundo de aceitunas. Luego, en la costa del Mediterráneo tenemos gran cantidad de árboles frutales, sobre todo cítricos, además de vegetales y todo de invernadero. Y en las Islas Canarias encontramos viñedos, frutas y vegetales. La tierra es montañosa, por lo que la agricultura es en terrazas. Para que veas un ejemplo de cómo es la agricultura en España, como hemos dicho, pues tenemos diferentes tipos. En el norte, al haber mayores lluvias, hay un tipo de agricultura. La zona de la costa se centra más en cítricos y en invernaderos. La zona de Andalucía y su interior en aceitunas, y los viñedos son muy característicos de la zona de la meseta. Continuando con esto, también vamos a conocer ahora la exportación agrícola desde España. Y es que casi toda la agricultura de España es comercial y gran cantidad se exporta, o sea, se lleva a otros países. Se produce lo que consumidores extranjeros quieren comprar, Así que cosechas de frutas, vegetales y verduras para todo el año, y también agricultura ecológica que se está haciendo muy popular últimamente, Es una agricultura que no quiere transgénicos, así que es una agricultura más sana. Está muy de moda ahora. También vamos a conocer dos casos de estudio en España. Uno de ellos es la agricultura de invernadero, que es muy característica de España. ¿Por qué? Pues se ven a lo largo de la costa de todo el Mediterráneo usando invernaderos para las plantaciones que crezcan todo el año. Se usan para cultivar gran variedad de frutas y verduras, muchas de las cuales son exportadas y necesitan irrigación, ya que la costa del Mediterráneo pues tiene muy pocas lluvias. Se usa también una técnica llamada hidropónicos, donde las plantas se plantan directamente en agua con nutrientes. Una imagen muy típica de España es la de
los cultivos de invernadero de la zona de Almería, en la que el paisaje queda muy afectado por culpa de los invernaderos. Como puedes ver, esta imagen es muy típica de Almería. Y continuando con esta explicación, aquí tienes ejemplos de imágenes de cultivos hidropónicos que tienen todo el rato agua y entonces el cultivo va creciendo gracias a este sistema, que directamente va la planta tomando el agua en este sistema. Así, continuando con esto y con este caso de estudio de la agricultura de invernadero, pues pueden haber ventajas. ¿Por qué? Pues porque se usa menos agua y se recicla, no se necesitan agentes químicos para renovar el suelo y se daña menos el medio ambiente, no hay malas hierbas, por lo que es fácil de cosechar los cultivos y el sistema está automatizado, por lo que se necesitan menos trabajadores. Se produce un alto rendimiento de cosecha. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Que no todas las plantas se pueden plantar en hidropónicos y el sistema es bastante caro, así que tienes pocos beneficios. Así, con todo esto, la primera parte del esquema de la agricultura, ahora puedes comprenderlo mejor. Nos vamos a ir con la pesca. Y es que la industria de la pesca es muy importante. En muchos países la gente come gran cantidad de pescado, aunque no lo creamos, pero es así. Y marisco sobre todo, siendo la industria pesquera la que más ha crecido últimamente. En 1950 la cantidad de pesca era de 20 millones de toneladas y en el año 2000 de 90 millones de toneladas. Una gran cantidad. Que esto ha hecho que se tomen medidas en la pesca. ¿Y por qué es debido a este gran aumento? Pues por el crecimiento de la población y naves más grandes que pescan más lejos de la tierra. Esto hace que hayan diferentes tipos de pesca. Vamos a conocer los diferentes tipos de pesca. Está la pesca de bajura, que es realizada por pequeños barcos de tierra en la costa, cerca de la costa, y solo salen una vez por día. Los pescadores comen la pesca o la venden localmente. Ejemplo de pesca de bajura son estos barcos típicos de la zona que pescan en la costa. Siguiendo con ejemplos de tipos de pesca, luego está la pesca de altura. La pesca de altura implica ir mucho más lejos en el mar en barcos mucho más grandes. Salen al mar varios días o semanas y el pescado se guarda fresco en hielo hasta que pueda ser vendido comercialmente en las lonjas, que es donde se vende el pescado. Para que veas una imagen de los típicos barcos de la pesca de altura, son un poco más grandes y para poder almacenar en varios días la pesca que han cogido. Continuando con ejemplos, tenemos también la gran pesca. Y es que la gran pesca implica ir a largas distancias, a veces durante meses. Usan grandes barcos equipados con alta tecnología y el pescado se procesa en el barco, por lo que le llaman también buques factoría o nodriza. El proceso incluye filetear, congelar, preservar y conservar. Y estos barcos españoles viajan hasta África y Sudamérica. Ejemplo de estos barcos los tenemos también en esta imagen, que son barcos muchísimo más grandes en este caso. Y diferenciando los tipos de pesca, tengo esta imagen aquí para que puedas comprender la pesca industrial o de arrastre, cómo se divide, con los diferentes tipos de barcos de gran altura o barcos de altura y cómo se efectúa, ¿no? Con diferentes redes en el que hacen que puedan tener una mayor pesca. Siguiendo con la unidad, ¿dónde pesca la gente? Es lo que nos preguntamos. ¿Dónde se pesca? Pues los mejores caladeros del mar están en aguas relativamente poco profundas, cerca de la costa y bajo la plataforma continental. Cada país con costa tiene sus propios territorios de agua donde tienen derecho a pescar. Este área se extiende en unas 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros desde la costa del país. En la Unión Europea hay aguas de la Unión Europea donde todos los estados de la Unión Europea tienen permiso para pescar. Y además de esto, la Unión Europea firma acuerdos donde permite pescar en zonas de agua de otros países y en alta mar. Así, no sé si sabías
que la industria pesquera es muy importante para España. España tiene la mayor flota pesquera de la Unión Europea y el consumo de pescado es el segundo mayor de la Unión Europea tras Portugal. Además, alrededor de 36.000 personas trabajan en la industria pesquera en España. ¿Y cómo se gestiona el mundo de la pesca? Vamos a ver la gestión de la pesca, vamos a conocerla ahora. Y es que en muchas partes del mundo la población de peces pues está decayendo. Es un gran problema debido a la sobrepesca y muchas especies están en peligro de extinción. ¿Cómo se está evitando esto? En la Unión Europea con la política de pesquera común, que es una entidad que controla la población de peces con la política pesquera común y además su objetivo es que la pesca sea sostenible. Debemos pescar los peces que puedan ser reemplazados naturalmente por el ecosistema y así poder garantizar siempre la especie. La PPC, la política pesquera común, además intenta limitar la cantidad de pesca haciéndose mediante ¿cómo? Pues controlando el tamaño de la flota pesquera, controlando dónde y cuándo van los barcos a pescar, limitando la cantidad de pescado que pueden pescar, o sea, las cuotas de pesca, se llama esto, y además poniendo normas a los tipos de redes de pesca que están permitidas, porque hay muchas prohibidas. Además de todo esto, la Unión Europea también paga por la investigación de métodos de pesca más sostenibles, asegura que a los pescadores se les pague un precio justo por sus productos y apoya el desarrollo de la acuicultura, que es la técnica de cultivar peces de una forma segura. Y es que, para que comprendas mejor lo que acabo de decir, tienes aquí una imagen de la PPC y las 8 medidas que tiene tomadas en el plan hasta el 2024, y es lograr un sector pesquero sostenible y unos mares con futuro. Lo primero que quieren es el apoyo a la pesca artesanal, menos pesca destructiva como el arrastre, que está totalmente prohibido hoy día, que es una red que se coloca en el bajo del barco y va arrastrando y llevándose todo el fondo marino, además de los peces, por lo que el arrastre se está prohibiendo, más reservas marinas, apoyar más reservas marinas y la pesca de altura sostenible, que sea sostenible y hayan siempre peces sin acabar extinguiéndolos. Ejemplo de ello, también te traigo imágenes de la acuicultura, que aquí tenemos granjas de peces, por así decir, donde se crían peces de forma sostenible. Continuando con la unidad, vamos a conocer un caso de estudio y es el del atún rojo del Atlántico, muy característico y es enorme en la pesca del atún rojo del Atlántico. Aquí tienes una imagen. Y es que es una especie muy valorada, de la cual el 80% va a Japón para hacer sushi y sashimi. Es muy valorada. En 2013 se llegó a vender un atún de 222 kilos por 1,3 millones de euros. El alto precio del atún ha llevado a su sobrepesca, que ha decrecido su población un 80% en 40 años. Una barbaridad. El atún va al mar Mediterráneo para reproducirse, siendo fácil para pescadores de la Unión Europea pescar tanto adultos como crías. Y las crías las mantienen en jaulas marinas hasta que son lo suficientemente grandes para pescarlos. Además, la flota pesquera de la Unión Europea está pescando más atún del que es sostenible y en 2010 países han reclamado la prohibición de su pesca, algo que no comparten otros países, claro está. Así que es un ejemplo de que es un problema a día de hoy. Continuando con la acuicultura, que es la cría de peces, marisco, plantas acuáticas y algas, al menos el 20% del pescado de la Unión Europea proviene hoy día de la acuicultura. Y en España se está desarrollando con una gran industria de la acuicultura. Así, el cultivo de peces de mar en España es la lubina, la dorada y el besugo, que son los peces que más se consumen. Hay diferentes etapas dentro de este proceso de la acuicultura. Los huevos son recolectados primero y eclosionados en tanques en la tierra. Cuando los peces son grandes se trasladan a unas jaulas marinas y cuando los peces tienen un tamaño adecuado se pescan para ser vendidos. Este proceso dura unos 2 años. ¿El impacto de la acuicultura? Pues en este caso los peces pueden escaparse y dañar al ecosistema en la zona donde estén.
La comida para estos peces contiene peces también, lo que lleva a una sobrepesca para alimentar a estos peces que se están cultivando y además contamina la zona del agua donde están por los excrementos de los peces y la comida que no comen. Así que tienen un gran impacto también la acuicultura. Y otra cosa que vamos a conocer hoy es la silvicultura, que es la plantación, mantenimiento y cuidado de los bosques, es la silvicultura. Y los árboles son cortados por su madera para usar en construcción como combustible o hacer muebles, papel y otros productos. Estados Unidos, Rusia, Canadá, Brasil son los mayores productores de productos de madera. Y hay dos tipos de madera, no sé si lo sabíais, pero tenemos la madera blanda, que es la que procede de las coníferas, y la madera dura, que es la que procede de otros árboles como la caoba. Muchas de estas maderas se extraen del Amazonas. Los bosques se gestionan de manera sostenible y árbol que se tala es reemplazado por otro. Es lo que debe de hacerse y hay que cuidar mucho de esto. Y tras conocer la agricultura y la pesca y la silvicultura, nos vamos a ir a la última parte del sector primario, que es la minería y la energía. Y continuando con el sector primario, tenemos la minería y la energía. ¿Y qué vas a aprender en este esquema? Pues vas a aprender que la importancia de la minería en la economía, cómo se extrae el mineral de la tierra y los problemas que causan la minería, cómo está incrementando la demanda de energía y las fuentes de energía alternativas. ¿Y qué es la minería y por qué es tan importante? Vamos a conocerlo en esta unidad. Y es que la minería es la extracción de minerales y combustibles fósiles de las tierras. Es parte del sector primario y es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos proporciona materias primas para casi todos los productos que hacemos y nos proporciona nuestras principales fuentes de energía. Y es que los principales productos de la minería pues son, por un lado tenemos el hierro para hacer acero, se usa para carreteras, ferrocarriles, puentes, construcciones, coches, equipamiento militar, el aluminio para aviones, coches, embalajes y construcción, el cobre para cables eléctricos, tuberías de gas y agua, el cemento para hacer hormigón, para construir carreteras, construcciones y presas, el uranio para combustible para las centrales nucleares, el carbón para generar electricidad, la calefacción y producir acero, el petróleo es combustible para los vehículos como coches y trenes, el gas natural para generar electricidad y calefacción y también se usa como combustible para vehículos como autobuses, metales preciosos, oro y plata para la joyería, decoración y electrónica y las gemas, o sea, los diamantes y zafiros, para la joyería y decoración y también se usan en la industria para cortar los diamantes, moler y perforar. Así tenemos también dos tipos de minería. Existe la minería de superficie y la subterránea. Así vamos a conocer casos de estudio, que es un ejemplo, la minería de Chuquicamata, que es una minería de superficie y es una gran superficie de cobre en el desierto del Atacama. Es una de las mayores minas del mundo con 4,3 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. Además tiene 900 metros de profundidad. Grandes camiones extraen el cobre puro con más de 6.000 trabajadores y produce unas 1.000 toneladas de cobre al día. ¿Tiene un gran impacto esta minería en el medio ambiente? Pues sí, y es que la minería cambia el paisaje, pero además tiene otros efectos. ¿Cuáles? Pues solo una pequeña parte de lo extraído es cobre, el resto se desecha en montones alrededor de la mina. Además, se necesita gran cantidad de agua para convertir el mineral de cobre en cobre puro y en esta zona no hay agua. Y se han construido grandes acueductos para hacer llegar agua a la zona. Se usan productos químicos para extraer el cobre que contamina el aire y la tierra. Aquí tienes imágenes de esta mina de superficie
que está haciendo un gran impacto medioambiental, pero además la llevan grandes camiones, que aunque aquí parezcan en la foto pequeños, pero son unos grandísimos camiones que extraen este mineral en la zona. Siguiendo con ejemplos y casos de estudio, pues cómo es la vida de los mineros. Es que es muy dura, y es que en esta zona, de este caso de estudio, es una de las zonas más secas del mundo, siendo una zona difícil para vivir. Aún así, siempre se ha acudido a gente para trabajar en esta zona de la mina, y las principales ciudades mineras eran peligrosas y sitios insalubres para vivir. Pero poco a poco se han desarrollado estas ciudades, siendo modernas como Antofagasta. La gente elige la minería porque se les paga mejor que en los otros trabajos, ya que es muy peligroso. Y es peligrosa y ha matado a muchísimas personas y en accidentes. Además, el polvo y la contaminación son insalubres y muchos mineros han muerto por enfermedades. Y continuando con otro caso de estudio, vamos a conocer la minería del diamante en Sierra Leona. Recuerda que tienes que realizar una entrada en el blog hablando sobre algún accidente minero. Y continuando con la minería de diamante de Sierra Leona, es que la mayoría de los diamantes se encuentran en esta tierra suelta o sedimentos. No se necesita equipamiento especial y solamente una pala y una olla, como podemos ver aquí en las imágenes de la gente extrayendo diamantes en Sierra Leona. Esto hace que mucha gente intente buscar diamantes por su cuenta para hacerse ricos. Sierra Leona tiene los mejores diamantes del mundo y más de 100.000 hombres trabajan buscando diamantes. Esto ha dado muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos mineros, por lo que hay mucha competitividad. Las grandes compañías tienen minas en las mejores áreas, por lo que es ilegal trabajar por tu cuenta allí. Y la mayoría del beneficio va para gente que compra los diamantes a los mineros y no para los propios mineros. Si los mineros no encuentran diamantes, pues no cobran nada. El diamante de sangre se conoce a esta zona. ¿Y por qué? Pues porque en 1990 hubo una gran guerra civil en Sierra Leona, lo que hubo un grupo rebelde que se llama RUF, que tomó el control de las minas de diamantes. Los trabajadores fueron forzados a trabajar como esclavos para ello y los beneficios eran para el RUF, que compraban armas modernas haciéndose cada vez más fuertes. En el año 2000 derrocaron al gobierno y secuestraron a niños para que trabajaran en ellos las minas. Y así los diamantes que provienen durante este conflicto se conocen como diamante de sangre. Aquí tenemos imágenes de estas minas y de gente que son forzados a trabajar en los diamantes. Continuando, también recuerda que puedes hacer una real entrada en el blog hablando sobre el diamante de sangre y la guerra civil. Y es que vamos a ver ahora la siguiente parte del esquema, que es la energía. ¿Qué sucede con la energía? Pues es esencial para las sociedades humanas y además, ya que la usamos para cocinar, la calefacción, transporte, electricidad y manufacturas. Por el momento, casi la totalidad de la energía proviene de productos de actividades mineras y las fuentes de energía más importantes son el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio. Hoy día se están buscando nuevas fuentes de energía debido a que la demanda de energía está aumentando y los combustibles fósiles se están agotando, y los combustibles fósiles causan contaminación y contribuyen al cambio climático. Aumento de la demanda, oferta limitada. Y es que la gente de países como China e India se están haciendo cada vez más ricos, compran productos que necesitan energía como televisiones, neveras o lavadoras. El resultado es que la demanda de energía, incluido el petróleo, está incrementando muchísimo y por ello se está buscando más petróleo en otros sitios, ya que es un recurso que se acaba. Así, ¿cómo se está encontrando petróleo? Pues vamos a conocerlo con casos de estudio y son nuevas fuentes de petróleo. Vamos a conocerlo. Y es que, ¿qué son las arenas de petróleo? ¿Qué es lo que vamos a conocer ahora? Las arenas de petróleo. Pues son arenas petrolíferas con arena suelta o arenisca y contienen petróleo que se puede convertir en gasolina
o diésel. Aquí tienes una imagen de arenas de petróleo. Así, la mayor cantidad de arenas de petróleo se encuentra en Alberta, en Canadá. Cubren un área del tamaño de Inglaterra y se necesita muchísima energía para extraer el petróleo de la arena, por lo que es muy caro, ya que el petróleo se encuentra dentro de la arena como en esta imagen. Así que por ello sale rentable extraer el petróleo de la arena debido al alto precio del petróleo, y extraen la arena grandes camiones que cargan hasta 300 toneladas de arena. Se extrae el petróleo y tras ello la arena se vuelve a llevar a la mina. Y es que esto tiene un impacto en el medio ambiente, y es que lo que tenemos es que produce polución, incluido emisiones de gases de efecto invernadero, cambia el paisaje, destruye la vegetación y afecta a la vida salvaje, y Alberta es una provincia escasamente poblada con un clima frío. ¿Qué sucede? Pues la vida en el Fuente McMurray, ¿cómo es? Pues vamos a conocerlo, y es que la ciudad más cercana es Fort McMurray, que tiene el doble de población y trabaja en las arenas de petróleo. El trabajo está muy bien pagado, pero es muy duro. La mayoría de los trabajadores son hombres jóvenes y algunos solo están unos pocos años trabajando, y esto crea problemas para la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente que vive allí no se preocupa por el futuro a largo plazo de la ciudad y hay problemas de abuso de drogas, alcohol y mucha delincuencia. Estas son las características de esta ciudad por las arenas del petróleo. Y la explotación del petróleo en Oxford, ¿cómo es? Pues, ¿qué sucedió aquí? Y es que hasta los años 60 la producción del petróleo solo era en la tierra, y tras ello se crearon plataformas petrolíferas como la de Oxford. Vamos a ver una imagen, que son estas típicas plataformas petrolíferas que vemos en mitad del mar. Así, hoy día produce un tercio del petróleo que usamos, y las primeras plataformas petrolíferas se crearon en aguas poco profundas. Hoy día se busca petróleo en aguas más profundas, siendo más difícil y peligroso, y hay un gran riesgo de derrames de petróleo y accidentes para el medio ambiente con estas plataformas petrolíferas. Efectos a largo plazo de la minería. Pues vamos a conocer las ciudades mineras, las principales ciudades mineras que existieron. Pero es que en el pasado la minería requería mucho trabajo, por lo que crecieron ciudades donde había una gran mina. Estas ciudades fueron diferentes, ya que las personas que vivían en ellas trabajaban en la misma industria. Pero muchas ciudades mineras tienen problemas. Se quedan sin el recurso natural, por lo que la mina cierra, y la mecanización ha hecho que se necesiten muchos menos trabajadoras. Muchas antiguas ciudades mineras tienen una gran tasa de desempleo y algunos incluso se han convertido en ciudades fantasma. Sí, como lo oyes. Un ejemplo de ello, un caso de estudio, es el de Body en California. Y es que cuando se encontró el oro en el siglo XIX en esta ciudad, la ciudad tenía una población de 5.000 habitantes. Y cuando se acabó el oro, la ciudad fue abandonándose. Hoy día nadie vive allí y es una ciudad totalmente fantasma y se ha convertido en una atracción turística. Aquí tienes imágenes de esta ciudad en la que está totalmente fantasma porque se abandonó tras que la minería se acabara, ¿no? La mina se acabara. Puedes entrar en casas y parecen que totalmente han sido abandonadas o que no ha pasado en ellas el tiempo y están ahí como si fuera una fotografía, ¿no? Estos son fotos de Body en California que se puede visitar. Así, aquí tienes otro ejemplo que se ven coches y todo abandonado. Otro caso de estudio es el de Denver en Colorado, y es que se fundó en 1958 cuando se descubrió el oro. ¿Qué sucedió? Pues que pronto se acabó el oro, pero gran cantidad mineral fue encontrado cerca, en las montañas rocosas en Estados Unidos, y se convirtió en una importante ciudad minera. Hoy día no trabaja mucha gente en la minería en Denver, pero continúa creciendo y desarrollándose. Es la capital del estado del Colorado, por lo que hay puestos en el gobierno y además un centro de distribución, almacenamiento de productos, transportando a todos los Estados Unidos. Muchas compañías manufactureras y tecnológicas tienen sus oficinas y fábricas en Denver.
Y si te ha llamado la atención esto de las ciudades fantasma, también tenemos ejemplos de zonas mineras en España y que luego han sido abandonadas, como fue Rodalquilar en Almería. Esto es una maqueta de recreación de esta mina, pero la puedes visitar hoy día también cómo está hoy día, que se ha abandonado, y la situación que tuvo. Así te puedes hacer una idea porque tiene también un museo. Y continuando con la unidad, nos vamos con la última parte, que es la energía renovable, que cada vez está tomando más importancia. El petróleo no resuelve el problema de la contaminación y del cambio climático, y para reducir la contaminación necesitamos energías renovables. Vamos a conocer las principales energías renovables. ¿Cuáles son? Pues tenemos la energía hidroeléctrica, en este caso la energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y maremotriz. Vamos a conocerlas con imágenes y con más detalle. Y es que las energías renovables cada vez están tomando más importancia. La eólica, que procede del viento, la geotérmica, del calor del interior de la Tierra, la nuclear, pese a ser renovable, es una energía que presenta un rasgo diferenciador de las demás, ya que se produce por la fusión y fisión de núcleos atómicos. Luego también tenemos la energía hidroeléctrica, que procede del agua, la energía solar por el sol, y además también tiene sus ventajas y sus inconvenientes todas estas energías. Vamos a conocer al detalle ahora las plantas geotérmicas o geotermales, y es que en la actualidad la utilización de energía geotermal se está encontrando limitada por la tecnología que transporta el agua en estado líquido o vapor desde zonas profundas a la superficie. La obtención de energía se obtiene a través de un foco de calor del interior de la Tierra que calienta el agua, y esto a su vez lo que hace es mover turbinas, pues lo que necesitamos siempre para obtener la energía es el movimiento de estas turbinas que generarán energía. Así, esta es la geotérmica. También tenemos la energía de las olas o maremotriz, que es la tecnología que se obtiene al mover las olas, las turbinas. En este caso tenemos aquí con mayor detalle cómo se produce en España, en Portugal y en Reino Unido en esta infografía. Continuando con las energías renovables, también tenemos el sistema eléctrico por la energía hidroeléctrica, que se produce en los embalses que se construyen con una presa, y cuando se obtiene el suficiente agua para dejarla caer, esta energía provoca el movimiento de unas turbinas que hacen que se obtenga energía. Y continuando con energías renovables, también tenemos la energía de biomasa, que se obtiene por la fotosíntesis de los productos que se desechan. Así tenemos la biomasa que produce el movimiento de turbinas debido a estos productos que generan combustible para obtener energía. Continuando con la biomasa, tenemos también la energía solar térmica, que es la más conocida y que tiene la mayoría de la gente en sus casas para calentar el agua en casa. Son placas solares que lo que hacen es calentar el agua que haya en un termo que luego lleva el agua caliente a las casas. Se ponen con unas placas solares que va produciendo calor al agua. Y también tenemos la energía solar fotovoltaica, que es la que produce electricidad. O sea, dentro de las placas solares tenemos dos tipos, la que calienta el agua y la que genera electricidad, que es la energía fotovoltaica. Así, lo que hacen es recargar una batería para dar energía. En este caso, lo vemos aquí en esta infografía con una farola. Continuando, también tenemos la energía eólica,
que es la que se mueve por la que se obtiene a través del viento. Este viento se mueve las aspas de unos aerogeneradores que cuando se mueven la turbina que genera energía. Así tenemos también energía eólica en parques aerogeneradores, que son cada vez mucho más visibles en el paisaje de España. Continuando con esto, tenemos también que una pequeña cantidad de la energía que usamos en realidad es renovable, pero está creciendo poco a poco. Las energías renovables son más caras que las no renovables, pero hay ayudas para que la gente las use. Y como la tecnología mejora, las energías renovables se están haciendo cada vez más baratas. Y vamos a conocer el caso de estudio de la energía eólica en España, que, como he dicho anteriormente, cada vez se están dando más casos. España es de las más grandes productoras de energía eólica en el mundo, junto con China, Estados Unidos y Alemania. La energía eólica no produce contaminación. No tiene España combustibles fósiles, por lo que tiene que importar su energía. Invierte así en energías renovables que reducen la cantidad de combustible fósil a importar. El gobierno ofreció una prima a las industrias eléctricas que invirtieran en energías renovables. El resultado fue que numerosas compañías compraron tierras con viento para instalar energía eólica. Desde el 2012, el gobierno ha recortado las ayudas de la instalación de energías renovables. Aquí falta una H. Y continuando así con este caso de estudio, pues finalizamos ya lo que es la unidad del sector primario, que espero que lo hayas entendido ahora por completo.